profesor tengo esa falda en sana. Si no sanarán con años. Agua de piña. Agua de burra. Les voy a pedir un favor hoy día. Me encanta, ustedes son bien hermosos, son muy alegres. Pero hoy día que me estoy aquí haciendo lo imposible, con una cefalea terminal sanando. Así que quiero que me ayuden. Ya vamos a ver hasta dónde yo pueda llegar, ¿sí? La anterior clase nos quedamos en esta parte, ¿no? Con este término, la diferencia entre mala absorción. Y decíamos que hay una diferencia entre mala digestión y mala absorción, ¿no? La una refiere básicamente cómo se transforman los nutrientes. La otra, en cambio, cómo se absorben, que muchas veces lo usamos como sinónimo, de cierta forma tienen esta especificidad. Y tenemos que ver porque la mala digestión comienza desde la boca. Ustedes tienen aquí una facultad que explica eso, otología, ¿no? La salud oral es importantísima para el proceso digestivo. Si usted no tiene una adecuada salud oral, no tiene una dentadura adecuada, probablemente la digestión, la masticación, la deglución no sea la adecuada. La primera fase. La segunda fase de la mala absorción tiene que ver básicamente con muchos efectos que impiden que ciertos alimentos puedan ser absorbidos. En parte de ello es por la nutrición, las dietas, tipo de alimentos, pero también en patologías, ¿no? Hay patologías muy complicadas, enfermedad de Crohn, las enfermedades de limitación de la mucosa intestinal, en fin, que provocan grandes problemas de absorción. Todas ellas pues tienen como una evidencia que la mala absorción va a llevar a la desnutrición. Si es que el paciente no absorbe alimentos, obviamente eso no va a dar una adecuada nutrición al paciente, ¿no? Bien, grasas. Decíamos que las grasas es una de las cosas que más ingerimos. Casi todos los productos que comemos, incluso los vegetales, tienen grasa. Cuando hay gente que usa mucho estos elementos vegetarianos y todo, no quiero criticar nada de ellos, ¿no? Pero a veces se olvidan que creen que evitando comer alimentos vegetales se olvidan las grasas. Hay grasa de origen vegetal. Ustedes tienen un producto aquí muy común, el aguacate, por ejemplo, ¿no? Sacan aceite de aguacate, sacan aceite de coco. ¿Qué más han visto que sacan aceite de la palma? ¿Perdón? De aceite de almendra, aceite de girasol. Miren cómo nosotros obtenemos un montón de lípidos que son diferentes, obviamente, a la grasa animal. Entonces nosotros vamos a decir el linoleico, el ácido no sé cuánto, grasas que tienen como tal, ¿no? Básicamente, 95% de los lípidos de la dieta son absorbidos. O sea, la grasa se absorbe súper bien. A nivel intestinal, la grasa no requiere tanto procesamiento como tal porque se absorbe muy fácilmente. Buenas. Esa permisividad de absorber grasa pues no solo es exclusiva de la mucosa intestinal para absorber. La grasa se absorbe muy bien en la piel. Hay una contradicción que yo siempre digo, ¿no? Cuando ustedes dicen las cremas hidratantes, ¿verdad? ¿Qué tiene una crema hidratante? ¿Qué tiene? Vamos, ustedes se pueden. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Lípidos, básicamente. Casi todos los productos cosméticos para el cuidado de la piel tienen una base lipídica. Ustedes ven, nos dicen, no sé cuánto, con vitamina A y lípidos, ni sé cuánto, y aceite esencial de ni sé qué cosa. Casi todos nuestros productos cosméticos tienen una base lipídica. ¿Y por qué? Porque los lípidos se absorben muy bien por la piel. Tanto así que usted se baña, cuando se baña, si usted no se seca con la toalla, usted deja correr un rato el agua y se va a secar. La piel es hidrofílica, o sea, la piel evita que el agua ingrese. ¿Sí? Es medio un juego de palabras. Entonces vamos a hidratar mi piel. Si fuera a hidratar mi piel,
con agüita sería suficiente, ¿no? Más bien la hidratación de la piel es por vía oral. Pero usted dice crema hidratante y lo que menos tiene esa crema es agua, lo que más tiene es grasa, ¿no? Esta propiedad de los lípidos farmacológicamente también se usa, por ejemplo, para hacer muchos productos para tratamientos, ¿no? Analgésicos, antibióticos, etcétera, que usted lo que hace es coger y le ponen en la piel y obviamente estos se absorben, ayuda a absorber usar la grasa como un vehículo. Entonces, pongo el medicamento X, se me ocurre, un analgésico, lo pongo con esa grasa, entonces la grasa lo ayuda a entrar. Ese medicamento solito probablemente no entra. Si ustedes ven en la historia de este país, muchos de los elementos que usaban nuestras abuelas eran con grasa. Decían los implantos, los guantos, ni sé qué, y básicamente las abuelitas preparaban pócimas o sus famosos medios impuros que quedaban para poner y usaban grasa de cerdo, grasa de caballo, grasa de burro. Y ustedes verán en la historia mucha gente a nivel rural todavía sigue usando este tipo de cosas. ¿Qué son los jabones? No sé si ustedes, ¿qué propiedad tienen los jabones, por ejemplo? Los jabones son los jabones que usaba antes la gente, el jabón prieto, no sé si ustedes escucharon alguna vez. Era sebo, grasa pura, y con eso la gente se bañaba hasta hace poquito tiempo. Además, mucha gente todavía compra que para tratamiento de la cara el jabón prieto le llaman ese jabón. Es sebo. Con el sebo lavaban los platos y todo. Jabones que arrancan la grasa, decían, ¿verdad? Básicamente, lleve o no lleve. Básicamente hay tres tipos de enzimas, ya la vamos a ver ahorita, ¿no? Que son las que se encargan. Eso es una generalidad. Proteínas. Las proteínas comienzan a hidrolizarse, o sea, a hacerse más pequeñas desde el estómago en cambio. Estas son hidrolizadas por la pepsina, que obviamente libera la pepsina 1 y 2, y obviamente mezclado con el ácido clorhídrico en un pH bajo, destruyen bien a las grandes proteínas fraccionándolas. Y esto básicamente luego pasan al duodeno, al intestino delgado, y ahí también intervienen otras enzimas, ya vamos a verlas luego, ¿no? Por último, los hidratos de carbono, un producto muy absorbido también, pues muy necesario para formar energía, ya decíamos básicamente, y que obviamente ellos pues, comienzan su digestión, recordamos, desde la saliva, ¿no? Había a nivel de las glándulas salivales parótidas, tenían ellos ya amilasa. Y la amilasa que decíamos que ya ayudan a fraccionar los polisacáridos grandes, ¿no? Para ser mucho más digeribles a nivel de los tejidos. Bien. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Qué nos interesa a nosotros? Que cuando tengamos nosotros una sospecha de que un paciente no está absorbiendo bien los alimentos, podemos hacer estudios. Hay estudios sencillos, hay estudios de laboratorio y estudios invasivos. Un estudio sencillo, lo hago en la clínica, el paciente, ¿qué comió? Tal cosa, pero vea cómo y hago diarrea. Lo poco que como, lo boto, estoy bajando de peso. Entonces la clínica ya me puede orientar, así que puede haber un síndrome de mala absorción. Vamos a asumir una diarrea crónica por una enfermedad cancerígena. ¿Sí? Ustedes recuerdan el VIH, ¿verdad? Cuando daba el VIH, da el famoso SIDA, una de sus características, ¿cuál era? Diarreas. Y en el alcanzamiento del paciente. Súper delgado. ¿Sí me escuchan allá? Más o menos, sí. Bien. Un estudio invasivo es la endoscopía. La endoscopía no es más que utilizar un sistema de óptica, es decir, un tubo que tiene... Venga para acá, sí, una idea. No puedo hacer mucho lado.
Gracias por bien. Tanto porque es un estudio que ustedes van a ver muy frecuente en los hospitales. Probablemente algunos de ustedes ya se han realizado. Que no es más que porque es un tubo que tiene adentro una óptica y una fuente de luz. Entonces es visualizar. La endoscopía es un estudio diagnóstico, pero también es un estudio de, por ejemplo, poder tomar muestras, y toma con una pinza una biopsia. Puede, por ejemplo, pliegues, anómalos, puede ver úlceras, puede ver irregularidades en el tejido que tiene y puede tomar una biopsia. La endoscopía, por vía digestiva alta, como más conocemos, pero también hay la colonoscopía, que es por vía rectal, subir hasta la parte del colon y también hacer lo mismo, un estudio completo, ¿no? Es muy común. La idea de esto es cuando se puede tomar una biopsia, o sea, una muestra de ese tejido, para que esto pueda ser llevado a histopatología y ser analizado, ¿no? Tercero, técnicas de imagen como la tomografía centrifugalizada, la resonancia magnética, el ERCP, el estudio de la retrocolangiopancreatografía, que es parte de la endoscopía, pero que vemos con esto. Los estudios con bario. El bario es un elemento que te da una papilla especial, que es radiológica, emite radiación. Entonces te dan de comer eso y te hacen una serie de radiografías que van viendo cómo ese bario va a atravesar por los segmentos del esófago, del estómago, del intestino. Todos ellos tú lo puedes tratar, hacer una serie de radiografías. Es un estudio radical incluso hasta el final, hasta poderse eliminar. Es muy común ese estudio de bario, y el problema es que es un producto radiológico, ¿no? ¿Perdón? Sí, le digo que al final es como una agüita que le quita todo lo que ¿El TAC? No, la tomografía. Ustedes tienen varios niveles de estudio de imágenes. ¿Voltearla? Serio. Ay, no me digas eso. Se nos derrite el cabello hoy día, no le cae. Ay, sí, profe, Le tocó baño al cabello. Hidrosalud. Hay varios estudios, ya van a ver ustedes, solamente en resumen, varios estudios de imágenes, estudios que son menos agresivos. El primer estudio de imagen que hubo fue los rayos X, ¿no? Simplemente cogían una fuente de rayos X y un lugar donde se proyectaba una especie de foto. Antes eran unas planchas así de un material X que se revelaban como las fotos antiguas. Hoy por hoy hay sistemas digitalizados que te tomas y se van al celular incluso. Ya. Rayos X. Tú tienes de los mismos rayos X, te dicen que es un solo foco, ese mismo. La tomografía es un sinnúmero de rayos X, no me acuerdo exactamente cuántos son, y que da una vuelta así rapidísimo. ¿Ya? La tomografía es una especie de rayos X pero multiplicado y que puede, ese sí, tener varias imágenes a diferencia de rayos X. Yo por rayos X tomo una sola proyección, o tomarte el tórax, sale una proyección de aquí hacia adelante, se llama AP, antero posterior. Y acá viene, pero si me tomo al revés, tórax, PA, posterior anterior, puedo tomar laterales, oblicuas, en fin. Pero es una sola foto así nada más. La tomografía, en cambio, es un sinnúmero de rayos X que giran y le toman todo el cuerpo y te lo hacen en especie de 3D. Tú puedes ver el estudio, entonces tú puedes ver, por ejemplo, el páncreas, el estómago y así vas, dependiente de los números de cortes. Ahí, hoy por hoy, los primeros tomógrafos eran bien rústicos, hoy por hoy los que hacen unos cortes finísimos, creo que es de 64 cortes los que hay ahora. Con una definición mucho mejor, obviamente, que una radiografía. Un estudio posterior son la resonancia magnética. Es también así, igual que la tomografía, que te meten en una especie de una jaula, pero esa diferencia del otro, este estudia tu magnetismo. Entonces funciona con las ondas magnéticas que generan cuerpo y eso genera una imagen. De ahí hay variedades de estos mismos, o sea, hay la angiotomografía, para ejemplo corazón y vasos, ¿ya? Que deriva lo mismo, colangiotac, colangio, ni sé cuánto, que son lo mismo, pero dirigidos, por ejemplo, en este caso para el hígado. Y así, cada estudio
Hay muchos diversos estudios. Muchos de ellos se hacen simples. Cojo, me tomo la fotito, y otros se hacen con elementos de contraste. Contraste significa esto: colocar un elemento, por ejemplo, en la sangre, que brille. Te permite ver, por ejemplo, bien los vasos. La radiografía simple no te permite ver bien los vasos. Pero si pones un medio de contraste, se va a pintar bien eso. Como eso va al corazón, va a ver bien el corazón. Como eso sale en los vasos, voy a ver bien los vasos. El hígado, todo puedes pintar. Y una de esas es esto de aquí que les decía, el bario. Te dan a comer una papilla con bario, que es un medio de contraste, pero en cambio que lo digieres. Y vas a ver cómo va transitando esto. Puedes hacer tomografía o rayos X o lo que tú consideres. Esos son básicamente los estudios de imágenes de este tipo. Y hay otro estudio de imagen más simple, que es la ecografía, ¿no? Ecografía abdominal, torácica, de partes blandas, en fin. Yéndonos al tema, pues básicamente decíamos cualquiera de ellas, ¿no? Tomografía, resonancia magnética, el RCP, la pancreatografía, endoscópica, retrógrada, etc. Los estudios con bares y la cápsula endoscópica. Hoy por hoy se inventó por ahí alguien que dice, en vez de meter el tubo era una pastillita de este porte, que es una cámara. Te tomas esa cápsula y esa cápsula tiene una cámara, entonces mientras va siguiendo todo el tracto, mientras va hasta que hace la deposición, ¿no? Esa persona va al baño y recupera la cámara, asqueroso el tema, ¿no? Pero es así. Saca de ahí esa cápsula y la mete, obviamente, en un ordenador y te da imágenes de todo el trayecto. Eso es lo que se hace hoy día. Y una pregunta, ¿y cómo ingresa el tubo de endoscopio al estómago si es así? No te Por lo ejemplo, y daña. pasa el intestino. ¿Perdón? Sí, a ver. El endoscopio es un tubo, antes era rígido, era como ¿visto por los tragaespadas que salían en los circos? Así, Sí. La ventaja es que el esófago tiene esa capacidad de dilatación. Hoy por hoy hay unos endoscopios muy simpáticos, muy flexibles. Antes eran rígidos, era un solo tubo, el paciente tenía que estar así y despierto, era horrible. Entonces tú veías y hasta acá arriba. Hoy por hoy eso ya te genera una óptica, ¿cómo se llama? Por fibra óptica, y te va a un ordenador, entonces a una pantalla, lo que sea. ¿Ya? Y el paciente lo tienes ahí, le dan una sedación, porque todos ustedes algunos a veces solamente medio estimulando nos da vómito, ¿no? Hoy por hoy los pacientes se le da un sedante para que disminuya su actividad y pueda evitar esta. Y son muy apropiados, son tubos muy flexibles en la punta, pueden hacer para adelante, para atrás, y pueden cruzar hasta el duodeno. ¿Ya? Ahí se estudia. La colonoscopía es lo mismo, pero por atrás, en vía retrógrada. Es un estudio muy común. Las endoscopías hoy día hacen, diría yo, que a un nivel 1 de hospitales, como planteamiento del día, ¿no? Eso ya vimos los niveles de atención ustedes, ¿verdad? Hay unos niveles de atención muy básicos, los puestos de salud. Los centros de salud que antes se llamaban, ahora se hemos puesto en nivel 1. 2, hospitales cantonales. Nivel 3, los hospitales de especialidades. Yo trabajo la suerte de trabajar en un hospital que se hace todo. No todos los hospitales hacen lo mismo, ¿no? Bien, hay otros test que en cambio no son muy comunes. Esto manejan bien, por ejemplo, los gastroenterólogos, ¿no? El test de Schilling, el estudio de malabsorción, el test del aliento. ¿Sí? Solo hay un aparatito muy similar al Alcocheck. ¿Viste el Alcocheck, verdad? ¿Sí no lo que es el Alcocheck? ¿Sí o no? Cuando la policía a veces coge, te para y quiere saber si has bebido, te pone un aparato y se sopla. Ese soplar, hay un receptor, un sensor especial. Angie, no te quieres ir temprano, ¿verdad? Ya, entonces. Nos queremos ir temprano, ¿verdad? Ya. Ese sensor capta las partículas de alcohol disueltas solo en el aliento. ¿Ya? Es normal que a veces tú dices, a ver, sóplame, y tú ya hueles, ¿no? Es algo similar. Esto es un aparato que capta del aliento, más que el aliento se llama del líquido exhalado, del aire exhalado, la capacidad de coger el alcohol y poderle dar una medición. Entonces, depende de la medición, no soy experto en el tema, pero depende de la medición, te dicen, está permitido hasta aquí el valor, si pasa de ese valor está alcoholizado, págase del carro y afuera. Algo así parecido al test del aliento.
aparatos que determinan a través de evaluaciones de estos elementos como la poliglicina, por ejemplo, saber la absorción. Hay un test para estudiar sobre el crecimiento bacteriano. Sí, es verdad que nuestras bacterias ayudan a digerir las bacterias saprófitas, ¿no? Las bacterias que viven con nosotros, son muy importantes, ¿no? Lo que incluso ahora les llaman las propagandas los lactobacilos, ¿no? Dicen, ten lactobacilos, que te ayudan a la digestión, y es verdad, esas bacterias conviven con nosotros para hacer esto, ¿no? Yo les decía, de todos modos, hoy día por hoy se ha satanizado el tema de las bacterias, porque nosotros las tenemos ahí, y es verdad que después de un proceso diarreico, después de un proceso abdominal, a veces se puede disminuir la flora bacteriana, pero no siempre desaparecen como nos quieren aparecer en la industria comercial. Entonces te dicen, yo te vendo mi super yogur, el yogur normal vale $1, el mío te vale $6 la botellita, porque el mío tiene lactobacilos ni sé cuantín, y que realmente a veces tú dices, chuta, sí, no, voy a recuperar mi esta, ¿no? Y la gente toma, sí, capaz que eso lo puedes conseguir en muchas cosas. Es como un curtido, ¿verdad? Hay muchos alimentos curtidos. ¿Sí? ¿Se han comido los curtidos en general? ¿No comen curtidos? No, pero sí, ¿cómo se dice? Ensalada. ¿Ah? Ensalada. Puedes comer, entonces hay muchos productos que tienen ya bacterias por sí mismos, que tienen bacterias, y que tú las consumes a diario a veces, ni cuenta te da. La chicha es un curtido, es un producto fermentado. El yogur simple y silvestre que haces en tu casa tiene probablemente la misma cantidad de que te valen $6 el frasquito. En tu casa te vale 25 centavos el vaso, o menos. ¿Vale? Entonces vean cómo hay alimentos que nosotros los podemos suplir. Y ahí viene lo que yo les decía algún rato a ustedes, productos como la famosa enterogermina. Hasta vean cómo le meten la propagandita y uno se acuerda esto. Tengo diarrea, toma enterogermina. ¿Y por qué? Eso es lo último que yo nunca le doy a los pacientes. Yo nunca les doy enterogermina, créanme, nunca. Al menos que yo compruebe realmente. Pero en las propagandas te dicen, si tienes diarrea, de entrada, 4 capsulitas, 4 sobres, se ha comprobado que realmente no tiene un efecto tan importante como lo quieren vender. Y así son estas cosas, ¿no? Entonces la enterogermina, ¿qué es? Es un biofilizado de bacterias. Búscate alimentos que puedan generar esto, ¿no? Entonces, y por último, técnicas para buscar exclusivamente la absorción tanto de grasas, de proteínas e hidratos de carbono. El marasmo. ¿Perdón? El marasmo. ¿Qué es el marasmo? Bien. Hay varios tipos de nutrición. Una se llama el kwashiorkor y otra es el marasmo. ¿Ya vieron eso? Hay dos tipos de deshidratación, de desnutrición severa. Ambos hablan de tener un proceso de maceración, o sea, en general pérdida de nutrientes, ¿no? Pero la una se caracteriza más por perder más proteínas que la otra. ¿Ya? Entonces, el kwashiorkor, por ejemplo, son los niños que tienen una barriguita, flacos, pero tienen una barriguita hinchada. Las proteínas, ¿se acuerdan? Un rato hablamos aquí que las proteínas tienen una capacidad de absorber agua y jalan agua. Entonces hablamos de la presión oncótica. Cuando tú pierdes proteínas en la sangre, la proteína queda en los tejidos. No hay proteínas en la sangre porque no consumen o no están absorbiéndose o se están perdiendo en gran cantidad. Entonces, ¿qué hace el tejido? Absorbe agua. Y tú ves el niño con una barriga así, flaquito, pero con una barriga enorme. Tú dices, ¿cómo es posible si el niño está flaco, tenga una barriga? Pero tú coges, si tú quisieras y te haces la maldad, le pinchas la barriga y te sale lleno de agua, de forma un líquido acítico, por ejemplo. El líquido acítico es un líquido que se acumula en el peritoneo. Es el mismo líquido peritoneal, tú produces mucho líquido peritoneal. Pero todos los días tu mismo peritoneo produce y a la vez lo reabsorbe. Ese es el peritoneo es muy absorbente, tantas cosas, tanto así. Hay terapias que se usan para usar esta propiedad, por ejemplo, la diálisis. Estos pacientes que se dañan el riñón, se les puede usar el peritoneo, se les conecta una manguerita aquí y se le da la solución dializante para ayudar a los riñones. ¿Sí? La hidrocefalia.
estos pacientes que producen mucho líquido, que se hacen cabezones así por exceso de líquido cefalorraquídeo, cogen, le conectan un tubito, uno de esos coge un tubito que va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, va por debajo de la piel y va y se deposita en la barriga. El exceso de líquido llega a la cavidad peritoneal y ahí drena y ahí se filtra. ¿Ya? Porque el peritoneo tiene esa capacidad. Pero cuando hay hipoproteinemia, el paciente se te hace así. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchos pacientes con este problema, pero por de origen cardíaco, que pierden proteínas, ¿no? Síndrome pierde proteínas. Y tú les ves, es sorprendente, verlas así, una barriga así, peor que embarazado, con un hígado de este vuelo. Bueno, realmente cuando está un niño así, un paciente así, es casi ya en estado terminal. Es muy malo llegar a ese estado. Incluso los pacientes que tienen desnutrición. Los pacientes que tienen desnutrición, básicamente que llegan a hacer este tipo de problemas, son muy difíciles de recuperar. No es cuestión de que ya como te dejaron la boca te de comer. No, porque ellos tienen mala absorción. Tú le das de comer y así le estés dando maravillas y ¡fum! Se va para el mismo. Tienes que recuperar la mucosa intestinal, pasa mucho tiempo. Hay una foto fantástica, ahora puedan verla, que fue, no me acuerdo, hace muchos años. Kwashiorkor, Kwashiorkor. Son dos tipos de nutriciones extremas. Es un niñito que tomaron una foto, un tipo en África, un niño de raza negra, que está sentadito así, niño totalmente desnutrido, parece títere el pobre. Y al lado está un buitre, esperando que se muera. Esa foto fue famosa, no me acuerdo, en la década del 70, 80 creo. Y llamó mucho la atención al mundo, porque la gente recién comenzó a comprender con esas fotos lo que es la hambruna. Nosotros, gracias a Dios, este país, y nosotros tenemos pobreza, pero no ha habido hambruna aquí en este país, porque yo trabajé en la zona rural en el oriente. La gente no tenía dinero, se metía al monte, de ahí sacaban una yuca, una papaya. Tenían que comer algo, pero tenían plátanos que crecían de manera silvestre, y si no cazaban que no aguanta, que no sé qué cosa. La gente comía. De hambre no se morían. Pobreza tenían, sí, pero no se morían de hambre. Aquí, gracias a este país, no ha vivido eso. La gente cuando admira Europa, dice Europa lindo, ¿sí? Europa tiene historias de hambruna, toda su historia. Toda su historia. La última después de la guerra, la Segunda Guerra. Por eso migró muchísima gente a América. América era el sitio donde nadie se moría de hambre. ¿Ya? Llegaron a toda América, a Estados Unidos, llegaron aquí a Ecuador, a Chile, a Argentina, muchos extranjeros. Mucha gente, la gente cuando a veces nosotros asumimos que los migrantes que vinieron eran gente de dinero. La gente que llegó aquí sin un solo centavo. Pero aquí tenían que comer al menos. Y fueron más pilas que nosotros. Muchos extranjeros hicieron plata y nosotros teniendo todas las cosas aquí. Cuando tú tienes cosas muy fáciles, no te das cuenta de lo que tienes. Algún día tendrán que ustedes vivir solos. Eso es lo mejor de la vida, en serio. Cuando ustedes viven solos se dan cuenta de, ay sí, cómo extraña mi papita, cómo extraño mi tacita de café con pan que le rechacé a mi mamita. Cómo extraño la ropa planchada, lavada. Cómo extraño mi camita tendida. Ahí se da cuenta cuando uno vive solo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí uno dice, ahí nunca debe haber crecido. Bien, ¿cómo se absorben los alimentos? Básicamente hay dos rutas para transporte de alimentos. Uno, a través de la membrana. Las mucosidades son células, ¿verdad? En cada mucosidad hay células y esas células tienen que atravesar los alimentos. Llega, atraviesa la membrana plasmática, lleva a la célula y esta la transporta hacia la otra célula, haciendo una situación de un transporte de cadena. Y la otra, a través de los espacios intracelulares, ya no atravesando la célula, sino en los espacios que le quedan entre ellas. Esas son las dos formas que atraviesan los nutrientes para ser absorbidos. Luego, ¿a dónde son llevados? Son llevados al sistema venoso y al sistema linfático. Recordemos que decíamos la otra vez, ¿no? Voy a, más o menos, a generar una vellosidad intestinal, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, histológicamente, en el intestino había las famosas criptas del Lieberkühn, ¿verdad? Como si no me equivoco, así se escribe. ¿Qué eran las criptas del Lieberkühn? No era más que las vellosidades intestinales que tenían esto, ¿no? Células epiteliales que están en contacto con los alimentos
que atraviesan o la célula o los espacios entre ellas para llegar acá. Y aquí, ¿qué tenemos? Primero una arteria que irriga esta de aquí y luego esta se transforma en vena. Esas venas se van juntando con esta, hasta formar venas más grandes y todas ellas formar el sistema portal. Sistema portal. Sistema portal que decíamos, todas las venas que vienen del intestino ingresan al hígado, en el hígado se subdivide, llegan a entregar todos los productos a las células hepáticas, luego se recoge esa sangre y forman tres generalmente arterias venas suprahepáticas, y estas se unen a la cava inferior para llegar al corazón. Aquí es donde realmente se une todo lo absorbido de los alimentos hacia la sangre, hacia la circulación sistémica, ¿no? En la cava superior con la unión de la suprahepática. Todo lo absorbido termina aquí. Y decíamos básicamente que hay el sistema venoso porta, que es uno de ellos, pero cuando hay moléculas muy grandes o difíciles de llevar, a su vez hay el sistema linfático. A diferencia de la vena, que ella es la continuidad de la arteria, el sistema linfático no, nace aquí como un fondo de saco ciego. Y a partir de aquí ya absorbe y lleva sobre todo muchas cosas grandes. Dentro de eso, grasa muy enorme que no puede ser por las venas. Y así mismo tiene un sistema, la cisterna de Peque, todas estas cuestiones, y eso termina en el conducto torácico, por ejemplo, a nivel de la vena cava superior. Y aquí también se une y genera otra vez lo otro absorbido que termina desembocando en la cava superior. Ese es básicamente cómo se absorben los productos, ¿no? El agua, el producto que más se absorbe. El agua se comienza a absorber desde el duodeno, yeyuno, ilio, muy bien se absorbe. Pero donde mejor se absorbe es a nivel colónico, a nivel del colon. Ahí se absorbe la gran cantidad, el agua se reabsorbe hasta un 90 y pico %. ¿Saben que el riñón también hacía lo mismo, verdad? El riñón reabsorbió una gran cantidad de agua. Eso es importante porque si nosotros no tuviéramos esta capacidad de reabsorción colónica y renal, nosotros tomamos agua y por ahí mismo se iría. Que es lo que nos pasa, por ejemplo, en las diarreas. La mucosa está inflamada, voy a asumir, comí algún tóxico, se inflamó la mucosa colónica, el agua, no te me duermas. A ver, vamos. Me duerme las. Vamos acá. Media horita nos vamos, ya. Créeme que aquí estoy haciendo un esfuerzo increíble. Yo sé que la hora es feísima, esta hora es horrible, ¿no? Más aún cuando uno no se siente bien. Ya me perdí qué estaba diciendo. De la diarrea, por ejemplo, se inflama la mucosa colónica, no hay absorción y el agua, en vez de ingresar y ser absorbida, hace esta agua, se va del agua. Entonces, por eso uno de los grandes problemas de la diarrea, el problema de la diarrea no es coger y tomar antibióticos. ¿Cuál es lo primero que voy a hacer en una diarrea? Hidratarse. Nunca comience al revés, tomando, ¿cómo es esa pendejada? ¿Cómo es? Enterogermina. Eso es lo último, y que muchas veces yo en lo personal creo que habría dado una vez ya porque el paciente dirá, me entero que me toma. Si quiere gastar plata en frontera, toma. La hidratación es básicamente esto. Paciente con diarrea, rehidratación, ¿sí? A propósito de lo de marasmo y kwashiorkor, tiene también que ver lo de que es la deshidratación, y hay varios tipos de deshidratación, ¿no? ¿Sí? Hay varias clasificaciones del tema. ¿Quién dio eso de marasmo y El kwashiorkor? profesor Damián. ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿Ya? Y está en el artículo. Tengo plasmillo. ¿Perdón? Digo Pazmiño. Plasmillo. Está en el artículo también. Sí, marasmo y kwashiorkor, ¿sí? Son... Aquí yo ya lo he visto ya hace tiempo, ni lo uno ni lo otro. Al menos que por enfermedades sí. Perdón, profe, no nos parece. Pobrecito, mojada y ya nos vamos. No importa, pero no importa. Eso es lo importante. Aquí no acá porque estaba mojando por allá. Es que ya no hice mojado, así que nos ahorraste.
Bien, entonces, dos formas de atravesar, a través de las membranas celulares y de los espacios intercelulares. ¿Está bien? ¿Es bueno? Entonces, básicamente esto es lo que hace el intestino, ¿no? Absorber, ayudar a todo esto, y todo con la finalidad de llevar los nutrientes desde el intestino hacia la sangre, ¿no? La mayor parte de la absorción intestinal de los restos de productos, a excepción del agua, ocurre en el intestino delgado. Vitaminas, minerales, hidratos de carbono, proteínas, casi todos ocurren a nivel del intestino delgado, la absorción. Generando esto obviamente una gran cantidad de absorción, ¿no? ¿Cuánto mide el intestino delgado más o menos? 5 a 7 metros en un adulto, ¿no? Entonces estamos hablando de una manguera extrañamente larga que entra dentro de nosotros, ¿no? Pero aparte de eso, la mucosa que hace estos pliegues, ¿sí? La mucosa no es lisa, ¿no? Hace estos pliegues, las criptas a nivel punto de eso, aumenta la superficie de absorción. Cuando ustedes comen esa famosa guatita, ustedes, más que la tripa, la guatita, ¿han visto ustedes la guatita? Es como una toalla, ¿verdad? Sí. Por si acaso, si algún día me quieren cepillar, no sea con eso. Le odio esa cosa de la guatita. Es una toalla ahí, pero esa es la mejor forma de escribir. La toalla que tiene un montón de bolitas así, ¿verdad? Esa así es la mucosa intestinal. Eso aumenta la superficie de absorción. Supuestamente hasta 100 veces más. O sea, si multiplicamos 7 por 100, 700 metros, por así decirlo, de absorción. Muchas veces nosotros tenemos problemas, enfermedades que pueden disminuir la absorción, ya lo habíamos dicho, pero otra vez es quirúrgico, ¿no? Pacientes que tienen, por haber razón, problemas inflamatorios, problemas oncológicos, problemas de tipo enfermedades autoinmunes, y a veces el intestino deja de funcionar y se necrosa, entonces uno entra a operar, porque ¿cómo saca un segmento? ¿Cómo saca otro segmento? Y termina con un intestino de este porte. Esas personas son como un tubo, literalmente, comen y suman por ahí mismo, ¿no? Y ahí se llama síndrome de intestino corto. Personas que han tenido muchas cirugías por amputación de intestino, ¿no? Ellas se les prepara comida lo más sólido posible para que al menos dure un poquito más. Cuando tú tomas líquidos, los líquidos se trasladan más rápido que un sólido, ¿no? Pero mientras más sólida la comida, más se demora. Por eso procesos cortos, largos, como por ejemplo carne, estas cosas, frutos secos, son más difíciles de digerir, ¿no? Ahora te imaginas que vos tomas líquido en un intestino corto, estás así, literalmente, el paciente se le va enseguida, ¿no? Ellos comen 15, 20 veces al día, ¿sí? Porque ellos, lo poco que tienen, lo absorben casi nada, entonces, o terminan siendo sucedáneos de estas nutriciones enterales, ¿te acuerdas? Las enterales, decimos a través de la vena, ¿no? Que realmente es un martirio, es muy cara, es un término muy costoso, ¿no? Bien, entonces hablamos, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el bolo alimenticio? Se mezclaba con las secreciones, formaba el quimo, y luego se iba al estómago y hacia el intestino formaba el quilo. Todo ese trayecto desde el bolo alimenticio para llegar al final en el cual nosotros llega al intestino grueso, donde básicamente ese kilo ya mezclado en lo que va a ser las futuras heces, ¿no? Donde básicamente tiene agua, sustancias no digeribles, dentro de esas las famosas celulosas, ¿no? Ustedes saben, nosotros cuando a veces volvemos al tema, hay mucha gente, no tengo nada en contra de los vegetarianos, pero la gente tiene que saber qué es lo que come. Hoy día es muy de moda estar, dice, consumo de fibra, dice, no, come mucha fibra. ¿Y qué es la fibra? ¿Qué es la fibra que te van a comer? Y no sabemos, ¿verdad? No, no es que sinceramente. Es la cáscara de muchos elementos, ¿no? Entonces, la cáscara de la piña, la licúan, cáscara de muchos alimentos, de tallos de plantas, en fin. Y las fibras están compuestas de celulosa. La celulosa, que es parte de lo que forma mucho de las creo que es hidrato de carbono de las plantas, no se absorbe. Ellos cogen, hacen así, pasan por aquí, no deja pasar nada y ¡pum!, se eliminan. Por eso es verdad que ayudan a regular el intestino, porque ayudan a formar bien las heces, ¿sí? Y evita, obviamente, entre comillas, hablan de una alimentación sana el consumo de fibra.
tampoco no soy muy partícipe de que comas todos los días fibra, ¿no? Las vacas comen todos los días fibra, pero ellas sí la absorben. Ustedes han visto que el argumento del vegetariano se acaba cuando le dice que solo comer vegetales les va sano y no engorda nunca. Digo, ok, ¿qué comen las vacas? ¿Qué comen las vacas? Solo pasto y nada más. ¿Y la vaca tiene grasa o no? Sí, ¿Qué come el cuyicito? también pasa. Lo mismo. ¿Y está lleno de grasa o no? Entonces, como que la gente a veces lo olvida, pero la diferencia es que los rumiantes, en el caso de las vacas, los caballos, ellos sí pueden digerir la celulosa, ellos sí pueden absorber. Bien, básicamente el tubo digestivo, si vamos a hablar de que donde más se absorbe el intestino delgado, tiene sus diferentes partes, ¿no? Saliendo del estómago, el duodeno, que forma esta C, el yeyuno, el ilio, cada uno de ellos tiene una adaptación estructural que le permite absorber ciertos tipos de alimentos mejores que otros, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, tenemos la glucosa, las proteínas, que pasan al lumen, luego al epitelio y luego al espacio intersticial, ¿no? Para que luego sean llevados por las venas o por el sistema linfático como tal, ¿no? Muchos de ellos pasan directo acá sin tener ningún cambio y otros en cambio producen procesos de proteólisis para poder ser llevados hacia el interior. La absorción de carbohidratos básicamente tiene que tener, decíamos, la milasa está arriba, pero también hay milasa pancreática, enzimas que están en la mucosa, digamos, como cepillo, y veremos que siempre ellos necesitan asociarse a un otro elemento para poder ser transportadas adentro de la célula, ¿no? Necesitan un transportador que le llaman el GLUT, ¿ya? Que es el transportador de la glucosa como tal. Hay varios tipos de formatos, entonces miren cómo se absorben, generalmente con todos estos elementos apoyados por, ¿se acuerdan? La bomba de sodio y potasio. Bomba de sodio y potasio, ¿se acuerdan que algún rato vimos? ¿Sí? Hay receptores para la glucosa que necesitan que haya ese receptor para poder ser absorbidos. Lo mismo pasa con las proteínas. Proteínas digestivas primarias, hacemos la pepsina a nivel gástrico, pero el páncreas genera enzimas proteolíticas que son la tripsina, quimotripsina, la carboxipeptidasa y la elastasa. Todas ellas van a actuar dependiente del tipo de proteína que llegue, y ellas van a llegar a las diferentes a su vez, ¿no? Y igualmente que los carbohidratos necesitan cotransportadores. Y por último, las grasas. Grasas que necesitan enzimas como son las lipasas, la colesterol-esterasa, la fosfolipasa A2, en fin, y esas son las que una vez que se absorbe la grasa la transportan en algo que ustedes han escuchado, por ejemplo, ¿no? El colesterol, el triglicérido, ¿sí? Nosotros pedimos siempre perfil lipídico a los pacientes, y hay toda la denominación de las grasas, ¿no? Las de alta, las grasas de alta densidad y las de baja densidad, ¿no? Supuestamente las mejores grasas que vamos a tener son las de baja densidad, son las más comunes. Obviamente dependerá de lo que yo coma, ya vienen las grasas buenas y las grasas malas, ¿no? Las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Entonces nuevamente volvemos al tema, ¿cuál es la grasa buena? Las grasas que son insaturadas, ¿no? Básicamente. Pero a veces hay productos insaturados que tú lo comes, hoy hay aceite de aguacate, y te pasa eso, lo que hace la salchipapa. Tú en tu casa usas la salchipapa, coges, sacaste la salchipapa, la cocinaste y botaste el aceite. Pero si tú te vas a comer las salchipapas en la carreta, ese aceite tiene ahí 3 meses, ¿no? ¿Sí? Es un aceite negro ahí. Y no te hace daño, la gente piensa que es la papa la que te hizo daño. Y no es eso, sino donde se frió. Son grasas terriblemente saturadas, dañinas en gran cantidad. Pero sabe rico. ¿Qué dice acá? Sí, Sí, profe. Mientras más cochino es el lugar, más rico sabe. ¿Cómo decían? Mientras más moscas hay, mejor sabe la cebollada. No sé, así es. Sí. Y si tú quieres parar a comer en una hueca buena en la carretera, tienes que ver que haya taxista o camionera. Ay, ay, la Bueno, sí, sí, sí. Tómala al lado de la carretera, tienes que ver dónde están los taxistas.
taxi del Jairo. Ya. Yo comía donde había taxistas de carretera. Ayer íbamos a comer las salchipapas. Ay, les iba a llevar yo. ¿Qué te pasa? ¿Está bien? Bien, fisiología digestiva, esto es un resumen de algo de lo que ya vimos. Vamos directo hacia otro tipo de cosas que hay a nivel. Perdón. Se manda con pirosis. Uno de esos es que el intestino se mueve. El intestino, desde que tú comienzas a comer, tú tienes un gran proceso de motilidad para poder masticar, para poder deglutir y a partir de llevarlo al esófago. La deglución tiene varias etapas, una etapa voluntaria, voy a tragar algo, ¿verdad? Y una etapa involuntaria. Pero a partir de eso que se va al esfínter esofágico superior, tú tienes una motilidad que tú no la controlas, tú no mueves el intestino. Eso ya es un sistema autónomo, entonces viene el sistema simpático y parasimpático, ¿se acuerdan que ustedes ya estudiaron neurología? Eso? Y mucho ya dependerá de dónde se encuentran. Primer principio es que de la motilidad intestinal es que el intestino, desde el esófago hasta el ano, tiene en su histología capas musculares. Ustedes recuerdan la mucosa intestinal, la submucosa aquí ya tiene haces musculares, la submucosa, luego tiene unas capas musculares que en algunos lugares, como en el caso del esófago, son los circulares, en otros son circulares longitudinales y en el caso del estómago son transversas, laterales, en fin, porque el estómago tiene un movimiento más grande. Ahí se almacena el alimento y se hace la mezcla ahí, básicamente. La motilidad, pues básicamente genera, ¿se acuerdan cuando nosotros recién estamos en la segunda o tercera clase? Generalmente se acuerdan el potencial de acción. Y los potenciales de acción, porque son células que generan potenciales, pueden ser de dos tipos, unas ondas lentas y unas ondas rápidas. Diferencia de ellas es que las ondas lentas son aquellas que tú estás todo el día, que te suenan las tripas y tú dormido se te mueve el sientes, ¿verdad? Dormido sientes que se te mueve el intestino. Pero cuando comes, sientes que se te mueve más, ¿no? Entonces, obviamente son diferentes formas de estimulación gracias a esta determinación de ondas. Generándose, por ejemplo, en las ondas rápidas, unas ondas de espiga que se llama. Mucho de esto tiene que ver en la estimulación. ¿Qué te estimula a hacer digestión? ¿Qué te estimula a mover? Factores hormonales, el hecho de que mismo que vaya el alimento y ahí mismo hace un efecto, o la distensión intestinal. Ellos hacen que provoque un estímulo de movimiento. Entonces, esto está supeditado por el sistema nervioso autónomo. A nivel de la mucosa y submucosa, nosotros tenemos una gran inervación simpática y parasimpática. Entonces, miren, por ejemplo, vemos el parasimpático está en el plexo submucoso, mientras que el simpático se encuentra un poco más en el plexo mientérico. El plexo submucoso y el plexo mientérico. El plexo mientérico, que es más posterior, más profundo, básicamente es el que aumenta la contracción de la pared intestinal. Provoca fuerza. ¿Qué más provoca? Provoca un aumento de las contracciones rítmicas. Yo les decía en algún momento que nosotros en el corazón tenemos un marcapasos, ¿verdad? Que es el que genera las contracciones. Y en el intestino también hay un sistema de especie de marcapasos, controlado por el sistema simpático y parasimpático, ¿no? La conjugación de ellos hace que regulen las contracciones del este. Entonces hay momentos en que va a ser más rápido, más lento, muy intenso, poco intenso. Muchos de esos movimientos a nivel mientérico, por ejemplo, sirven para el aumento de la velocidad de conducción, lo que incrementa la rapidez de movimientos. El plexo mientérico, que se encuentra a nivel posterior a la submucosa. El plexo submucoso, su actividad en cambio genera liberación de sustancias, secreción. Entonces nosotros tenemos que ahí tenemos una gran actividad de secreción, pero también de absorción a través del plexo submucoso. Yo les decía, ¿por qué se llama simpático y parasimpático, ¿no? ¿Cuál es el nervio vago? Bien,
Básicamente, ¿qué actividad tiene el nervio vago? En general. El nervio vago, como dice su nombre, es vago. No quiere hacer nada, ¿verdad? El nervio vago en el tórax, es el que produce, por ejemplo, que el corazón disminuya su actividad. Por eso es vago. Hacer radical. Pero pasando el diafragma, el nervio vago deja de ser vago y en cambio deja de tener esta actividad de inhibición y pasa a ser estimulante. El nervio vago a nivel del intestino, en cambio, aumenta la actividad. El sistema simpático es al revés, en cambio, en el tórax es el que estimula y en el intestino es el que disminuye. ¿Ya? Hay enfermedades que dependen mucho de esta hiperactividad de uno o de otro órgano, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la hiperhidrosis. Son personas que tienen tendencia a sudar demasiado. Sudan demasiado de manera patológica. Una cosa es que yo sude porque está haciendo calor, porque estoy nervioso o alguna situación extra. Pero hay personas que usted tiene, por ejemplo, una sudoración, que usted le ve la mano, le seca la mano y 30 segundos otra vez está mojada la mano. ¿Ya? Les cuento esta enfermedad porque el tratamiento de ellas radical es coger, abrir el tórax, llegar al nervio simpático que va por el lado de la columna y seccionarlo. Hacemos una simpatectomía, le quitamos, es una cirugía torácica, ¿verdad? De lado y lado se le quita, se le secciona el simpático y ellos disminuye muchísimo esta actividad secretora. ¿Por qué les cuento esto? Porque es una cirugía que se hace con relativa frecuencia. ¿Y por qué les cuento esto? Porque hay muchos casos que a veces nos parecen chistosos de gente que sude mucho, pero en la edad de la adolescencia nosotros tenemos muchos niños, chicos de 10, 12 años, incluso un par de ellos que hemos atendido nosotros, un intento de suicidio por esto de aquí. Ustedes saben que nosotros, el ser humano, a veces nos fijamos más en los defectos que en las virtudes de las personas. Entonces, cuando una persona nunca le ve la cosa de, ¿qué tal esta persona? Ah, es bueno en matemáticas, es buen hijo. Rara vez decimos, ¿qué comenzamos? Comenzamos con los defectos. Ah, ese vago. Ah, ese tipo no tiene ni en qué caerse muerto. O sea, que comenzamos siempre a buscar problemas a la gente. Muchos de estos chicos tienen trastornos psicológicos severos, porque sudar demasiado. Yo no me contó el caso de una chica, Anita se llamaba, 12 años. Toda la vida llena de apodos, una muchacha que tenía una actitud de depresión. ¿Verdad? Ir a la escuela era un martirio, ella no quería ir ya porque era víctima de sobrenombres. Encima la hipersudoración, por más que tú no quieras, recuerden que hay dos tipos de sudor, glándula sexócrina y endócrina. Una de esas glándulas siempre se contamina con bacterias y da mal olor. Entonces, sí es verdad que a veces uno puede oler mal, no siempre es por desaseo, pero en ellos, que sudan a cada rato, esa chica lleva 8 o 9 camisas en el colegio. Se cambiaba solo en la mañana esa cantidad, usaba guantes para evitar que la gente le toque las manos, sudaba de manera intensa y obviamente olía mal. Víctima de 500 sobrenombres, víctima del famoso bullying. La chica un día ya no aguantó más, se intentó suicidar. Para que vean a veces como una enfermedad simple, porque es algo simple. O sea, si nosotros no criticáramos eso, no tendrían problema, ¿verdad? Ah, tú sudas mucho, ya, ¿qué pasa? Sudas. Pero y lo interesante de esta chica que ella iba siempre con camisas cuello de tortuga para evitar que la gente le vea la sudoración. Fue fantástico verle a los 2 meses en la consulta externa, nos enteramos con un amigo esa chica, y verle por fin con camisetillas creo que son estas, que no tiene ni mangas, ¿no? La chica felizota le cambió la vida, se cambió de colegio, ya tenía amigos, la chica un cambio dramático. Y no le importaba porque una de ellas hizo una cicatriz fea, dijo, no me importa eso. Quiero no sudar nunca más. Eso de los pies, a los dedos de los pies, a los dedos de los pies. Entonces, imagínate la pobre muchacha de tormento que vivía. Bien, todo esto para explicar que el sistema nervioso autónomo a veces se estimula y a veces frena. Depende de qué, de alguna situación. Distensión abdominal. Cuando llega el alimento que ocupa un espacio, distiende el intestino, entonces hace que se provoque movimiento. Es una especie de estímulo local. Estímulos químicos, estímulos en general, ¿no? Profe, el QR. Gracias. ¿Por qué dijo que cuando disminuye
pero después se equivocó. O sea, porque dijo de aquí para acá. No hay datos que vos también, pero vale. No vale. ¿Qué tanto comer? Con la mayoría. ¿Sabes cuánto voy a poner este mes? Creo que nada. $1. A tu vecino la vio. Está bonita la Bien. rosita. ¿Te fijas, gente? ¿En qué tiempo? Sí, tiene. 6 minutos. 20 minutos más. ¿Puedes 20 minutos más? Ya, ok. 20 minutos más. Por reloj. Con esto acabo esta parte de aquí. Otra estimulación de movimientos e inhibición depende de factores hormonales. Otra vez. No sé si ustedes se acuerdan cuando vimos transmisión neuromuscular. El nervio llegaba a la placa motora del músculo y le da órdenes para que se contraiga, por ejemplo, ¿no? Pero no es que se conectara directamente. En la parte axónica liberaba una sustancia, que era la acetilcolina. En la parte muscular había receptores de acetilcolina, ellos receptaban acetilcolina y ellos se encargaban de transmitir el mensaje para que entre el calcio y bla 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 y se provoque la contracción. Lo mismo ocurre aquí. La acetilcolina, dependiente de nuestro factor nervioso, se libera, es un factor hormonal. Pero también tenemos otros como la noradrenalina. Van a ver de farmacología en un momento y van a ver todo esto de aquí. Y uno de esos son estos, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, y son sustancias químicas que hay en nuestro cuerpo. Muchas de ellas son las famosas sustancias de alerta. Entonces tú te pones en alerta y se está con la adrenalina elevada, ¿verdad? Y una persona con la adrenalina elevada es una persona mucho más tensa, con una actividad muscular más intensa, en una posición de defensa en general, ¿no? Entonces, eso también aumenta la actividad intestinal. Hay factores que a veces nosotros aumentan nuestra intensidad intestinal, nuestros movimientos, ¿no? Factores psicológicos. Tú cuando estás estresado o nervioso, sientes, estoy súper nervioso, estoy sudoroso, estoy ansioso, pero también con ganas a veces de ir al baño, ¿verdad? Yo en el examen del doctor Mendoza, vamos al baño, voy antes que venga. Y no porque has comido nada malo, sino que el estrés te genera ese tipo de actividad y te dan ganas de ir al baño y te dan ganas de orinar. Y hay gente que llega al extremo, que por ejemplo tiene un susto grande o un coraje y dice, salgo aquí y vomita incluso, ¿no? Hacen tanta contracción intestinal que provoca vómito. Te duele la barriga, estresado, ¿no? En general. Básicamente altera un poco el tema. La adenosina, serotonina, dopamina, colecitocinina, sustancia P, polipeptido intestinal vasoactivo, somatostatina, en fin. Todas ellas obviamente van a generar conjuntamente esas hormonas, más el control autónomo del sistema nervioso autónomo, más factores locales sensitivos como son la irritación de la mucosa intestinal, la distensión del intestino y la presencia de ciertas sustancias químicas, van a regular de dos formas el intestino, o moviéndose más o moviéndose menos, o sea, estimulando o inhibiendo. Y ahí vienen, por ejemplo, los famosos reflejos gastrointestinales. Pero una pregunta, ¿y cuando uno está así como triste y así, siente algo como aquí en el estómago, como un nudo, y acá también? ¿Por qué es eso? Es una contracción muscular. Hay gente que sí se llena de gases, ¿sí? En varias formas, ¿no? Entonces está hiperactivo y entonces dice, yo tengo la barriga distendida, llena de aire. Hay gente que deglute aire, que come aire, o está nervioso en ciertas situaciones. Hay enfermedades psiquiátricas que la gente deglute mucho aire. Depende del estado de ánimo, puedes tener tal o cual problema. La gente piensa que depresión es solo caerse así, ¿no? Porque está deprimido, no puede dormir, por ejemplo, ¿no? No come bien, se altera su ritmo circadiano, entonces obviamente hace un trastorno neurohormonal. Por eso las personas deprimidas también tienen trastornos gastrointestinales, o diarreas, o estreñimientos. ¿Sí? Se va a los dos extremos. Uno de esas palabras que ustedes escuchan muchísimo, el famoso colon irritable, por ejemplo, ¿no? Colon irritable no es más que una inflamación del colon, pero más se lo asocia al tipo de, supuestamente, de trastorno psicológico que uno puede estar teniendo.
El colon irritable, entonces, para personas como nosotros, que lastimosamente trabajamos con muchas situaciones de estrés, tenemos permanentemente colon irritable. Yo los fines de semana me regulo, me olvido, cuando no tengo nada que hacer, corto todo, no quiero que me llame nadie, me regulo mi intestino. Pero ahí de lunes a viernes que como cuando hay como comer, son las 4. Chuta. Sí, yo como a la 1, pero es ahorita o si ya no, hasta las 10 de la noche, por ejemplo. Entonces, altero todo este ritmo circadiano y entonces el colon no sabe de esto, el colon comienza a irritarse. Entonces, el colon irritable se caracteriza por diarreas o estreñimiento. Y una de las cosas que nosotros preguntamos mucho a los pacientes es, ojo, salud. La salud también significa defecar. Y una de las cosas que tú le preguntas al paciente, ok, ¿cómo usted hace sus heces? ¿Ya? Y la gente dice, ¿cómo que como hace todo el mundo? Bueno, como hace todo el mundo. ¿Ya? La forma de las heces es una forma muy interesante de saber cuando una persona tiene un buen hábito defecatorio. Entonces, la forma, por así, gráfica de decir, ¿has visto los helados esos de coditos de máquina, no? Esa es la forma ideal de las heces. Sí, es asqueroso, pero tienes que preguntarlo. Es más, perdónenme, es más, enfermería es la que más cambia pañales a los guaguas y a los adultos. Así que si te da asco de que ahorita, y ponle la que está en neo, ¿sabes cuánto hace un neo al día? 5 o 6 veces al día. Multiplica por 20. Y ellos tienen que pesar. Y tienes que sacar el pañal, no, pero cada que asco, no, coges el pañal, como dices, lo pesas en seco y lo pesas luego con caca y con orina. Y, o sea, y si te va a dar asco eso, te da una vez. Largo estar ahí. Tú mides el vómito, mides la secreción, todo. Nosotros cuando éramos estudiantes, por ejemplo, en la maternidad, hacíamos un acto bastante, que era para uno sorprendente, ¿no? Escuchen, chicos, las mamacitas, no todas las mamás tienen leche materna. Entonces nosotros, como parte de eso, hay el famoso banco de leche. ¿Qué quiere decir? Que otras madrecitas donaban leche. Pero muchas madres primerizas, cuando fueron primerizas, no sabían sacarla. Entonces nosotros cogíamos y ayudábamos, y era una especie de castigo. ¿Estás haciendo nada? Anda a ordeñar. Coge, señora, perdón un ratito. Ahora hay las famosas pezoneras, que son una máquina que funciona, chéverísimo. Eso es ahora. Antes nosotros cortábamos las jeringuillas de esas grandes, le cortábamos y le poníamos. Debe ser muy doloroso, me imagino. Tú que fuiste mamita, la succión es dolorosa. ¿Verdad? Te hicieron sacar. Y nosotros teníamos que recolectar, terminamos el día de que recolectaba 1 litro de leche de seno materno. Yo me iba ahí cansado a la refrigeradora, al banco de leche. ¿Ya? Eso hacíamos los estudiantes. Ahora, pues no sé quién lo hará en este momento, pero bueno. Muchos de los reflejos gastrointestinales están vinculados, depende del nivel de respuesta intestinal nerviosa que se genera. Hay varios niveles. Allá. Me estás durmiendo y ya estás hablando. De la inhibición al estímulo pasaste rapidito. Ya, bien. Ustedes tienen las respuestas nerviosas, ustedes tienen, ¿se acuerdan cuando hablamos de nervios? Hay respuestas locales, respuestas a ciertos centros y respuestas a los centros superiores, ¿verdad? Si me golpeo aquí, yo no necesito que se vaya hasta el cerebro para generar una respuesta. Ve aquí, llega a la médula y otra vez regresa para generar mi respuesta de retiro en el caso de un golpe. Pero lo que pasa es que uno está con la doctora y tengo que saber cómo está. Esta vez esa multiplicación se llama. Entonces hay respuestas locales, entonces viene el estímulo, se genera aquí en la mucosa mismo, en la pared del intestino, una respuesta y regresa ahí mismo. Hay otro nivel de respuesta, sube un poco más al ganglio que está prevertebral y de aquí se genera una respuesta. Y hay otra que va hasta arriba a la cabeza. ¿Sí? Depende del nivel de respuesta, nosotros tenemos varios tipos de reflejos. Unos reflejos que son muy integrados al sistema nervioso de la pared. Son aquellos que controlan la secreción intestinal, el peristaltismo, o sea, los movimientos, las contracciones de mezclas e incluso la inhibición.
cuando son de este nivel. Cuando son más arriba, depende de qué estímulo y qué zona está. Por ejemplo, tú tienes un reflejo que se llama el reflejo gastrocólico. ¿Qué quiere decir? Cuando pasa la comida del estómago al intestino delgado, este hace automáticamente que el colon se evacúe. O sea, que te den ganas de defecar. Por eso muchas veces es común que después de comer, pasado cierto tiempo, tú sientes necesidad de ir al baño. Lastimosamente nosotros hemos ido reprimiendo ese reflejo. Los animales hacen eso. No sé si ustedes ven, han tenido gallinas, pollos, patos, comen, poco. ¿Sí? Y a veces ahí mismo están comiendo y defecando. Obviamente por nuestro tipo de vida, por nuestra educación, te enseñan a reprimir eso. Chuta, bueno, ya comí, pero yo no me voy a ir al baño y meterme allá en el estadio en esa cochinada. O sea, mejor llego hasta mi casita. Eso ya tú habituaste a ese tipo de cosas. El reflejo gastrocólico, el reflejo colicoideal, etc. Y por último, reflejos que van desde aquí, pero ya llegan a la médula, al sistema nervioso superior o al cerebro, ¿no? Que ya son reflejos un poco mucho más pensados, por así decirlo, ¿no? Entonces tienes los reflejos originados en el estómago, que van hasta arriba y que van a indicar la situación motora. Muchos de ellos es los que forman la fase cefálica que hablamos algún rato. Veo a alguien comer y solo por verle comer, como ella ya es actividad superior, no es una actividad inferior, sino superior, de centros superiores, yo ya veo, huelo, oigo, palpo a veces, o siento el gusto, cojo y me pongo una comida en la boca y enseguida se produce secreción gástrica, movimiento en general. Y tanto así que la fase cefálica a veces ni siquiera necesita que haya estímulo real. Me explico. Voy a acordarme de la fanesca que hacía mi abuelita. Y solo el hecho de recordar me da una sensación de placer. Nadie hace la fanesca con mi abuelita, como la hacía ella, y las tías vagas nunca hicieron así. Y solo de recordar a vos te da sensación de placer. Es más, a veces hipersaliva. Yo te digo, ¿te acuerdas cuando salías fuera del colegio y vendían limón con sal, verdad? El limón ahí, y todito comenzaba, te comienzas a hipersalivar. No tienes aquí ni limón con sal, solo lo tienes en el recuerdo. Y esas son sensaciones que a vos te provocan placer. Y el comer es un placer, te causa una sensación de bienestar, más aún cuando es algo que te gusta, ¿no? La abuelita te ponía ahí lo que te encantaba, la mamá en cambio, cómete ahí la sopa de verduras. ¿Sí? ¿Qué le dan sensaciones positivas? Una de ellas, por ejemplo, los reflejos dolorosos que provocan, ¿verdad? Por ejemplo, que cuando la mamita está dando a luz, las contracciones uterinas, eso a su vez provoca también estímulo de las contracciones intestinales. Cuando ustedes vean su primer parto, que yo siempre he dicho, la gente habla, yo tengo mi propio concepto del parto, ¿no? El parto es un proceso natural, que es la salida de un ser humano a través de un conducto vaginal, ¿no? Semánticamente la gente, el parto es espiritual, es bonito, qué lindo el guagua. Horrible el guagua. No hay cosa más fea que ver un guagua nacer. Sale todo hinchado con una cosa blanca. Aquí tú que le ves a tu hijito, ¿no? Horrible, o sea, una cosa. Y como es, mientras más horrible dice, se parece al papá. Acaba de se parece. Y cuando el guagua es bonito, después de unos 15 días, es bonito y se parece a la mamá. ¿Sí? Pero bueno, cuando tú ves una labor de parto, ves la dilatación, y una de las cosas que tú ves es salida espontánea de orina o salida espontánea de heces de la mamá. Entonces el parto por sí es muy asqueroso, porque tú estás, a veces tú estás así, ¡pum! El trozo de heces así, o te orinas, y ella no lo controla hace rato, porque es un reflejo. La contracción uterina, la contracción muscular, te genera ese reflejo doloroso. Te genera un reflejo doloroso, y ese reflejo doloroso provoca intensificación de la actividad muscular. Y en el caso que dicen que eso me va a poner en el semana, que eso, o sea, como que La verdad, desde hace algún tiempo atrás se puso de moda estas actividades de parto, que tienen el parto humanizado, por ejemplo, ¿no? El ser humano está supeditado para parir. ¿Sí? Las mujeres están preparadas para parir.
No todo parto es igual que otro, obviamente, ¿no? No todo parto es igual que otro, y ahí viene la parte en que nosotros asistimos a un parto, ¿no? Hay diversidades, pero, por ejemplo, ustedes tienen nuestra forma de concepto del parto en la paciente acostada con las piernas abiertas, ya le asistiendo, pero si ustedes ven a nivel indígena, y yo me quedé como loco cuando la primera vez que trabajé como un indígena, ellos paren en cuclillas. Si tú te pones a pensar, fisiológicamente es mejor. Primero porque utilizas la gravedad para ayudar a empujar. La contracción uterina es más efectiva y obviamente genera una situación más anatomofisiológica, ¿sí? Desde el punto de vista. Hay mucha diversidad de criterios, pero los indígenas cogen, la sala de parto de los indígenas es un trípode, no está una soga y están así, ¿sí? Y ellas paren de esa forma, ¿sí? Agarradas de esto. Tú dile a una mujer ahora actualmente que vaya a parir en una de esas cosas, ¿qué te pasa? Ay, yo voy a parar la clínica, uy. Donde a mí me ponen un catéter y me anulan el dolor del parto, ¿sí? Entonces, y yo parí sin dolor gracias al doctor. Sí, ¿verdad? La medicina va por eso para facilitar el tema. Pero básicamente es un fenómeno fisiológico que depende mucho de la madre. Ahora, hay otros factores que pueden impedir un parto. Ahí sí, el doctor Mora, Alejandro Mora, ahí le conoce, ¿verdad? Él es experto en mi padre, y él trabaja en la maternidad y él en parto, cesárea, en todo lo que es obstetricia. Es buenísimo el Alejandro. Buenísimo el Alejandro. El tío Palmiño, que también es ginecólogo. Entonces, bueno. Ok. El dolor provoca actividad también, ¿no? Los reflejos dolorosos, cuando a ti te da la barriga, te provoca también hambre a la vez, o al revés, el hambre te provoca dolor. Entonces tú dices, no, me está chillando las tripas, dices, no, pero no has comido. Es una forma muy coloquial de decir nosotros, ¿no? Que no es más que un aumento del peristaltismo y decir, estoy con hambre. Entonces las mamitas decían, tienes el dolor de hambre. Me duele la barriga, no he comido nada en todo el día. Encima el doctor nos tiene aquí hasta las 4:55. Dice, ¡qué emoción! Entonces, el movimiento intestinal, ya para terminar, depende de factores nerviosos, decíamos, sistema, chicos, sistema nervioso autónomo, depende de factores hormonales, noradrenalina, acetilcolina, etc. Depende de factores locales, ¿sí? El hecho de tener en la mucosa una sustancia, la dilatación intestinal, la irritación de la mucosa, y también depende de reflejos. Nosotros, ¿qué parte controlamos del tránsito intestinal? Una de ellas que es la masticación, ¿sí? Y la deglución, la primera parte, y la otra parte es la parte defecatoria. Tú quieres ir al baño, vas, tú pujas y haces esto, ¿verdad? ¿Hasta cuándo puedes controlar? ¿Qué porcentaje de eso tú puedes controlar en la defecación? Cuando tú te aguantas. Sí llego. Sí llego. ¿Hasta qué momento no llegaste? Suave. Se te va. Se te va. ¿Qué quiere decir? Que un rato la dilatación y la contracción que se generó hace que tu voluntariedad de la defecación se pierda y se vuelva autónomo. ¡Wow! Y nosotros, por eso es que el ser humano tiene problemas para la defecación, porque es un ser que controla mucho la defecación. ¿Y cuando les hacen o tienen una colostomía? Una colostomía. La colostomía es abocar el colon hacia la pared abdominal. Sí, tú no haces defecación porque por algún motivo te hicieron la colostomía. Entonces vas a defecar por aquí, por la pared abdominal. ¿Sí? Colostomía, hilostomía, yeguinostomía, gastrostomía, depende del nivel. Pero la colostomía es básicamente defecar, te sacan el intestino y te lo abocan acá, te hacen una ostomía hacia la piel del abdomen y tú eliminas esas fecales por ahí. Tuviste un problema, cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Que no puede, o una parte obstructiva. Hay niños que nacen con ano imperforado. Es una patología muy frecuente que vemos nosotros aquí en el país. Ano imperforado. ¿Por dónde vas a hacer? ¿Ya? Entonces, y hay gente, Alberto, que no se ha dado cuenta, y a veces, con todo el cariño y respeto, médicos que han atendido el parto, le mandan a la casita la mamá y la semana, doctor, todo está bien, mi guagua ya le pusimos, Gabriel, está bonito el guagua, pero no defeca.
que no defeca. Y le ves y pum, efectivamente no tiene ano. Ano imperforado. Literal no tiene. No tiene ano. O un esbozo de ano. ¿Cómo defecas? Entonces toca hacer un tratamiento quirúrgico. Hay las hipospadias, entonces, que por ejemplo, en el caso de los niños varones es más común el meato urinario que hay en la punta del pene. Estos niños a veces van acompañados de esto. El meato está aquí abajito. Orina por aquí, o acá, o incluso en la base del pene. También tiene que entrar. Son defectos congénitos que para mala suerte hay mucha gente que nace con unas cosas más sorprendentes, terribles. ¿Ya? Entonces esos niños necesitan cirugía inmediata, los que tienen ano imperforado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no hace deposición? Distensión abdominal, y obviamente es peligrosísimo, se puede morir, puede una enterocolitis necrotizante, o sea, se te pudre el intestino y chao, te moriste. Así es. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos una actividad defecatoria regulada. Obviamente por la sociedad, por la cultura, por tradición, tú vas y defecas en un baño, ¿verdad? Normalmente. Esa es nuestra cultura, entre comillas. Los animales no. Los animales tienen ganas de defecar el perrito en media día de moto. ¡Pam! ¿Verdad? Los caballitos en el desfile, le van un chorizo, si está la reina ahí del desfile. ¡Pam! ¿Sí? Ellos no tienen problemas defecatorios. Por eso es que nosotros vemos en el ser humano un montón de problemas defecatorios. Trastornos defecatorios tenemos a diario. Uno de ellos ha aumentado mucho más las famosas hemorroides. Las hemorroides tienen muchas génesis, pero una de ellas en la actualidad es esta. Te sientas al baño, sacas el Facebook, el Instagram y suácate. Cuando tú te des cuenta tienes 2 horas sentados ahí. ¿Sí? No sé si te has dado cuenta del tiempo que uno pierde en el celular, estúpidamente. Sí, y a veces no viste nada bueno. Hoy hay que hacer el H. Y se le 200 fotos de Instagram haciendo piquito de patos. Ahí está, bailando, ya la vi bailando, ya. 2 horas viendo la chiqueza que. Nada. Uno pierde el tiempo increíble. El hijito de la Maravilla, ¿cuántas fotos tiene tu hijito ya más famoso que vos en esas redes sociales, verdad? Una madrecita, muchas ya ahora sacan 500 fotos de la ¿verdad? Voy aquí comiendo, voy aquí cacando. Toman unas fotos que después se arrepienten. ¿Verdad? ¿Quién es fotos del cacao? Esa es la típica foto que la mamá, que la suegra le enseñaba. Sí, entonces yo todos tenemos fotos de nosotros desnuditos así con mis hermanos. Y mamá, ¿para qué tomas fotos desnudos? Así el guagua chiquito, así, orinándose. No sé por qué tenemos esa afición. Espero, señora. Espero, señora. No sé cómo va a ser. ¿Qué cosa?